Amén. Vamos a tomar preguntas también acá. Si alguien quiere hacer una pregunta de aquí de la audiencia, una pregunta bíblica o una pregunta doctrinal, o también en las redes sociales, si alguien está conectado en el Facebook y nos quiere hacer una pregunta, escríbala ahí en los comentarios y esperamos con la ayuda del Señor poderla responder, y si no la respondemos, pues la investigamos después y después la vemos. Amén. Bueno, nuestro hermano Juan nos va a ayudar a ir formulando las preguntas. Recibo muchas preguntas, hermano, a veces por las prédicas que uno da, y las prédicas de repente generan preguntas, o las publicaciones que uno hace de repente produce que las personas tengan dudas bíblicas o doctrinales o teológicas, y entonces de repente no las respondo, pero las voy escribiendo, las voy guardando, y ya tiene 8 meses, el último panel que hicimos fue hace 8 meses, así que ya era tiempo, ¿no? Quisiéramos otro. Y traemos unas preguntas un poco ya planeadas que vamos a responder, que son preguntas que nos han enviado, pero a mí me gustaría darle prioridad a preguntas en vivo. Si alguien tuviera una pregunta en vivo aquí, le daríamos prioridad a esas preguntas o a las del internet. Amén. Pero bueno, vamos a ir entonces con nuestro hermano Juan, que nos vaya haciendo las preguntas de esta noche. Ok, pastor, tengo la primera pregunta acá, y esta pregunta es muy interesante porque estamos en los días en donde muchas personas piensan de que en la iglesia se hace mucho show, o se hace muchas actividades para tener entretenidas a las personas, pero nos gustaría que usted en esta noche, con sus propias palabras, nos explicara por qué hacemos este tipo de paneles. Bueno, este tipo de sesiones de preguntas y respuestas yo lo considero un método de enseñanza también, porque algunos de nosotros podríamos decir, ¿por qué no dio un sermón hoy? ¿Okay? ¿Por qué no mejoró un sermón y nos hubiera ido mejor, hubiéramos aprovechado más el tiempo? Pero cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, nos damos cuenta que el método de preguntas y respuestas es un método que aún Jesús mismo usó. Muchas veces Jesús, cuando estaba enseñando a la gente, les hacía preguntas. Después de eso, cuando la gente no sabía las respuestas, Jesús les daba las respuestas. Y en algunas otras ocasiones también Jesús contestó a las preguntas que le hacían, contestó también con otras preguntas. Como en el caso cuando llegaron a preguntarle que con qué autoridad estaba haciendo todo lo que hacía, y dice que eran preguntas para probarlo. Y entonces el Señor les dijo, yo les haré una pregunta, díganme si el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres. Y dice que no le podían responder porque dijeron, si decimos que era de Dios, nos va a decir por qué entonces no le creyeron. Y si decimos que es o era de los hombres, entonces el pueblo nos puede apedrear, porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Entonces es importante que respondamos los argumentos, las dudas, las preguntas que surgen en Primera de Pedro 3:15. No sé si lo puede leer, hermano Juan. Primera de Pedro 3:15, la Biblia nos manda a que nosotros, hermanos, respondamos preguntas, argumentos, inquietudes que la gente tenga respecto a la fe, respecto a nuestra fe, respecto al cristianismo. Primera de Pedro 3:15, por favor. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, este pasaje ahí en Primera de Pedro 3:15 dice que estemos preparados. Amén. Ahora, esto no significa que nosotros siempre lo sabemos todo, ¿verdad? No podemos entender esta parte como que nosotros lo sabemos todo. Recuerdo cuando tomé el reto de comenzar a contestarle preguntas a la gente, porque es muy difícil. Es bien difícil contestarle preguntas a la gente. Predicar, pues uno redacta su sermón, uno estudia, uno ora y vienes y lo das. Pero no hay nadie cuando tú estás predicando que te interrumpa o te cuestione. Por lo general eso no sucede, ¿no? Ese no es el formato de un sermón clásico, típico. Pero el reto, hermanos, el desafío para nosotros es estar preparados en lo más que podamos. No lo sabemos todo,
pero podemos llegar a aprender bastante por medio de estudiar, de aplicarnos en el estudio. El peligro cuando uno responde preguntas en sí no es no saber la respuesta, porque nadie lo sabe todo, ¿ok? Si alguien dice háganme cualquier pregunta que yo sé la respuesta, está mintiendo, eso no es cierto. El peligro entonces no es no saber la respuesta, el peligro es que uno quiera inventar una respuesta que sea antibíblica. Lo correcto cuando le hacen una pregunta a uno que uno no sabe es decir, no la sé. Esa es la mejor respuesta. A una pregunta que tú no sabes, la mejor respuesta es yo no sé. La honestidad, la sinceridad y decir, ¿sabes qué? Voy a investigar y en un futuro posiblemente yo te dé la respuesta. O quizás, por más que yo investigue, nunca voy a poder llegar a tener la respuesta. Porque hay cosas que son demasiado misteriosas, demasiado profundas en la Biblia o en la persona de Dios, que simplemente nuestra mente finita nunca va a llegar a comprenderlo. Dice, estad preparados para presentar defensa. ¿Ok? Para presentar defensa. La palabra defensa ahí en el original es la palabra apología, de donde sale el que se hace apología, el que se hace una defensa del cristianismo, a lo que se dedica la apologética, que es una de las ramas de la teología sistemática, hacer defensa. Muchas veces hay preguntas sinceras, que hay gente que sinceramente quiere saber algo, pero algunas preguntas conllevan una trampa. A Jesús le hicieron muchas preguntas que conllevaban, dice, una trampa, que le venían a hacer preguntas con el propósito de probarlo o de hacerlo caer en una contradicción. No importa cuál sea el propósito o la actitud de la pregunta, la Biblia dice que nosotros estemos preparados para dar respuesta a estas personas. Ahora, aquí hay un detalle porque dice con mansedumbre. Y ahí es donde cuesta, ¿no? Porque hay personas que van a querer desafiarte o hacerte fallar en tu respuesta y aún así uno tiene que mantener la calma. No sé si puede leer, hermano, segunda de Timoteo 2, 24 al 25, porque es un requisito para nosotros cuando estamos debatiendo con alguna persona que se opone al evangelio, hacerlo con mansedumbre. Porque eso es lo que dice aquí el apóstol Pedro, presentad defensa, estad preparados para presentar defensa, pero con mansedumbre. Y mire lo que dice ahí en 2 de Timoteo 2, 24 y 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, hay una línea delgada entre nosotros presentar defensa con mansedumbre y no ser contenciosos. Porque si nosotros no tenemos cuidado a la hora que nosotros estamos defendiendo el cristianismo, podemos caer en ese renglón en donde ya estamos nosotros peleando. Y nunca se trata, hermanos, de cuando nosotros defendemos nuestras posturas bíblicas de ganar un debate. Amén. Se trata de ganar a una persona. Se trata de convencer a la otra persona con argumentos bíblicos de que está errado, ¿no? Hasta donde la capacidad a nosotros nos lo permita. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración porque obviamente el siervo de Dios dice no debe ser contencioso. Pero hay personas que algunas veces entienden que cuando tú estás presentando defensa con mansedumbre estás contendiendo y no es así. Por ejemplo, algunas veces yo hago algunas publicaciones que pueden sonar controversiales. Entonces alguien me comenta y yo veo que su comentario está errado, entonces yo refuto su comentario de una forma bíblica y hay gente que puede entender, el pastor es muy contencioso, porque no deja que nadie le diga nada, no deja que nadie trate de argumentar sobre lo que él está diciendo. Entonces tenemos que aprender a hacer una diferencia entre lo que es presentar una defensa sana de la fe y cuando una persona ya está siendo contenciosa en la carne, ¿no? Contenciosa ya del orgullo, del amor propio, porque en Judas 1:3, lo vamos a leer, hermano, por favor, en Judas 1:3, y esto pareciera una contradicción, pero vamos a explicarla, más bien nos manda la Biblia a contender por la fe. Y tenemos que entender en un balance Timoteo y Judas para que no pensemos que hay una contradicción. Obviamente no hay contradicción. Léalo, por favor. Dice, amados, por la solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Timoteo nos dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, pero Judas nos dice contended ardientemente por la fe. Y aquí el error es entender la palabra contencioso o contender como que significa exactamente lo mismo, ¿no? El siervo contencioso de Timoteo es una persona sin sabiduría, es un necio, es un buscapleito, es una persona que nunca admite sus errores, que siempre quiere tener la última palabra, que está argumentando por todo. En ese sentido, el siervo de Dios no debe ser contencioso, no debe ser de un espíritu apacible, que no le gusta estar metido en contiendas, en ese sentido. Pero en el sentido en que Judas lo presenta, el siervo de Dios no debe de asumir una actitud pasiva ante las herejías, de decir, no, a mí no me importa, sino que el siervo de Dios debe de refutar las herejías. Obviamente con una enseñanza bíblica, ¿no? Porque eso es lo más importante. Cuando nosotros estamos contendiendo por la fe, estamos contendiendo por amor a la palabra, no tanto por amor propio de no querer perder uno el argumento, de no querer uno verse mal a la hora de que uno está defendiendo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha entrado en una discusión acalorada con alguien en un asunto doctrinal? ¿Nadie? A mí me ha pasado que algunas veces estás discutiendo un asunto doctrinal con alguien y la sangre se empieza a calentar. No sé si le ha pasado. Empiezas a sudar y a sentir, te empiezas a sentir eufórico y apasionado. Y ahí es donde uno debe tener cuidado. Porque si uno no se domina, entonces ya uno cae en la parte de estar uno ya contendiendo en la carne. Y en Timoteo dice que no hagamos eso, especialmente con los incrédulos, porque qué tal si el Señor les concede que se arrepientan, pero qué tal si nuestra actitud es una actitud que les puede servir de tropiezo también. Es que entonces, hay una línea muy fina en ese asunto, porque en eso está la carne de uno que uno quiere ganar el argumento y de repente, como usted ha mencionado muchas veces, que hay personas que ganan un argumento no es porque la Biblia le haga falta información, sino porque uno está falto de información. Exacto. Cuando uno pierde, cuando tú tienes un debate y de repente lo pierdes, pero quizás tú estabas bien en lo que tú creías, pero pierdes el debate, pues no es culpa de la Biblia. Es falta de preparación, negligencia de parte de uno. Claro. Y también, pastor, tener en cuenta de que uno no puede imponerle a la persona, ¿no? Porque eso pasa muchas veces. Uno quiere, aunque sabe uno que está en lo correcto según la Biblia, pero uno quiere imponer en esa persona el argumento de uno, sin darle la libertad. Es muy importante lo que usted dice, uno está enfocado en ganar a la persona, no en ganar en sí la pelea. Sí, entonces, en resumen, yo siempre doy respuestas muy largas. En resumen, estos paneles son buenos, son necesarios que de repente haya preguntas y que contestemos las preguntas. Entonces, es como un sermón, estamos aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Tengo otra pregunta por acá, pastor. ¿Nadie tiene preguntas todavía? ¿No? ¿Está bien? Si alguien quiere un papelito para escribir sus preguntas. Tengo una pregunta, otra pregunta dice, tengo un amigo que tiene problemas con otras personas. Le he dicho que arregle esos problemas y me ha dicho que no, que él así está bien. Y esta persona pregunta, ¿qué debo hacer con esta amistad? Esta persona tiene un amigo que tiene un problema o tiene problemas con otras personas y entonces tú siempre le das un buen consejo a tus amigos, ¿verdad? Le dices, viene un amigo a quejarse contigo, no, es que fíjate que yo tengo problemas con fulano, con fulana, con sutano, y tú como eres un buen amigo y tú eres cristiano, ¿qué consejo le das? Tú le dices, no, pues mira, la Biblia dice que busquemos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y entonces uno comienza a animar a esas personas a que se reconcilien con las personas con las que están peleados, ¿no? Pero si esta persona te dice que no, que él no le hicieron algo, que me hicieron algo, yo no voy a perdonar a esas personas y nunca las voy a perdonar. Entonces, yo creo que una amistad así es una amistad peligrosa, ¿ok? Deberíamos de basar siempre, hermanos, nuestra amistad en un amor mutuo por Cristo. Usted tiene que aprender a evaluar muy bien la amistad que usted tiene con las personas. Yo siempre mido mi amistad con la gente en base a eso, más que nada con los hermanos, que somos cristianos y profesamos una fe en Cristo. Yo siempre mido la temperatura de mi amistad con alguien
basado en cómo yo veo que esta persona tiene un amor por Cristo, una reverencia por la palabra, un temor por Dios. Porque si él o ella tiene un amor por Cristo y yo también, va a ser más fácil que nosotros arreglemos nuestros problemas. Entonces, yo le respondería a esta pregunta, dice esta persona, ¿qué debo hacer con esta amistad? Pues es una amistad peligrosa. Si tú tienes un amigo o amiga que tú le dices, ve y pídele perdón a fulano, a sutano, a mengano para que estés en paz y te dice que no lo va a hacer, que él así está bien, la pregunta es, ¿qué va a hacer el día que tú tengas un problema con esa persona? ¿No? O sea, ahora es tu amigo o tu amiga, pero tiene una forma de ser que no le gusta perdonar a los demás. Entonces, un día cuando tú tengas una diferencia, es como si, por ejemplo, el hermano Juan, ¿verdad? Me viene a pedir somos amigos, ¿no? Y me viene a pedir un consejo usted sobre si perdona a alguien. Yo le voy a decir que lo vaya y lo perdone, pero usted me dice que no, porque usted tuvo un problema con esa persona. Entonces, usted me está dando a entender que el día que usted y yo tengamos un problema, usted no me va a perdonar a mí. Entonces es una amistad peligrosa por su forma de ser. En este caso sabemos que es un ejemplo, ¿no? Por la forma de ser de usted. Entonces esa es una amistad peligrosa porque ¿quién no va a tener diferencias con sus amigos o malos entendidos? Todos tenemos diferencias en un momento con todos, hasta en el matrimonio, con los hijos siempre tenemos diferencias. Pero si nos relacionamos con personas así, que no les gusta perdonar, hoy no perdonan a los demás y el día que tengan una diferencia con nosotros, no nos perdonarán a nosotros. Sí, excelente. Hay otra pregunta, pastor, que es acerca de un poco más bíblica. Dice, ¿por qué en la Biblia se le llaman a otros apóstoles aparte de los 12 y de Pablo? Como por ejemplo a Bernabé, Silvano, Junías, Andrónico, Timoteo, a Tiometeo, Epafrodito. Timoteo. Ah, Timoteo, ok. Algunos dicen que son más de 20. Si se cuentan a los 12 más a Pablo. ¿Cómo se podría explicar los otros que se agregan? Sí, esta pregunta me la han hecho mucho porque yo he dado prédicas en donde yo he tratado de demostrar con la Biblia que apóstoles de Cristo ya no hay, ¿no? Apóstoles de Cristo, pues hubo 12 que él escogió, uno que fue el sucesor de Judas y Pablo que fue llamado, dice, como un abortivo, como un apóstol a los gentiles, que fue el último, ¿no? que se le apareció el Señor, en ese sentido para comisionarlo al apostolado. Pero mucha gente me ha mandado citas, hasta me ha mandado citas bíblicas, y entonces, ¿qué de estos? Que aquí aparecen también llamados apóstoles, y entre ellos están varios de ellos que mencionaba usted. Vamos a ver las citas, Hechos 14:14, ahí se menciona a Bernabé y a Pablo, pero se le da el título de apóstol también a Bernabé. Hechos 14:14. Léalo, por favor. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ok, aparentemente, o mejor dicho, directamente aquí a los 12 les está dando el título de apóstoles, ¿no? Usualmente nosotros nunca decimos Bernabé era un apóstol, pero la gente cuando cita este verso dice, ahí están llamando apóstol a Bernabé. Entonces, ¿qué pasó con eso de que ustedes siempre han dicho que siempre fueron 12, el sustituto de Judas y Pablo? Vamos a ver otro en Romanos 16:7. Romanos 16:7 hay otros que son llamados también aparentemente apóstoles, que es Andrónico y Junías o Junias. 16:7. Ok, dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Bueno, aquí dice que estos dos hombres, que aparentemente eran familiares del apóstol Pablo, eran muy estimados entre los apóstoles. Y esta palabra entre, como que diera a entender que era parte de los apóstoles y entonces eran también estimados por los apóstoles y entre los apóstoles. Entonces aquí ya vemos a Bernabé, ya vemos a Andrónico y a este Junias aparentemente nombrado entre los apóstoles. Y aparte, hay otros pasajes donde se menciona a apóstoles también, a Silvano y a Timoteo, en primera de Tesalonicenses 2:6. Primera de Tesalonicenses 2:6, por favor.
Primera de Tesalonicenses 2:6. Dice, lo leemos en la pantalla, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ahí ese plural que está usando el apóstol Pablo se refiere a Silvano y a Timoteo. Vamos a verlo en el verso 1, 1 Tesalonicenses 1:1. Ahí está claro que ese plural lo está usando porque se refiere a Silvano y a Timoteo también. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde surge la pregunta, que aparentemente con estos argumentos como que refutan lo que nosotros hemos enseñado. Las enseñanzas que ustedes han dado están mal. ¿Por qué? Porque en la Biblia se mencionan muchos otros apóstoles, hasta 20 dice. Si contamos a toda esta gente, a Tito, a Filemón, a Timoteo, a Silvano, a Bernabé, etcétera. Entonces, a continuación quiero dar unos argumentos de por qué estos hombres son llamados apóstoles en algunas ocasiones. Y lo primero es que, acuérdese hermano, que la palabra apóstol, la palabra original griega, apóstelos, la etimología, que eso no se lo tiene que aprender, pero la raíz de la palabra significa enviado. Y eso aplica a todo mundo que sea enviado de parte del Señor o de parte de una iglesia para una misión, para predicar, para hacer una obra evangelística o ir a llevar un mensaje, ¿ok? Etimológicamente podríamos decir que todos somos apóstoles en ese sentido, ¿ok? Pero no apóstoles como Cristo, porque ese es como los apóstoles de Cristo, porque ese es el argumento que nosotros hemos usado, que apóstoles como los de Cristo, apóstoles como los del siglo I, ya no hay. ¿Okay? Argumento número 2 es que mientras estos hombres eran llamados apóstoles, todavía el canon de la Biblia estaba abierto. ¿Okay? Todavía el canon de la Biblia no estaba cerrado. El canon de la Biblia se cierra a finales del siglo I, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, que se cree que es el último. Algunos dicen que no es el último, pero hay unos versículos ahí al final de Apocalipsis que dice, no se le quite ni se le añada más a este libro de profecía, que nos da a entender que es que se está cerrando el canon, y el canon quiere decir que se están acabando de terminar ya todos los libros de la Biblia. Entonces, estos hombres que son mencionados aquí apóstoles, están todavía dentro del lapso del tiempo de la formación de la iglesia. La iglesia todavía se siguen poniendo los fundamentos a la iglesia cristiana. Todo el siglo I los apóstoles lo usaron para eso, para poner los fundamentos doctrinales a la iglesia cristiana. ¿Okay? Entonces, obviamente, los nombres de estos hombres están en las páginas de la Biblia. El canon todavía no está cerrado. Y entendemos entonces que de alguna forma, algunas veces porque viajaban, por ejemplo, en el caso de Bernabé, entendemos que está viajando con Pablo, están viajando juntos y ambos son tomados como apóstoles. El autor no hacía un reparo en decir, ahí estaba el apóstol Pablo y Bernabé, sino que a los dos los cita como apóstoles. En el caso de Silvano y Timoteo, en la epístola a los tesalonicenses, yo lo entiendo que ellos son algo como coautores de la epístola con Pablo. Porque al principio Pablo dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de tesalonicenses. O sea, quizás el autor de Tesalonicenses es Pablo, pero Silvano y Timoteo están presentes, están ahí cuando se está escribiendo la epístola y son conscientes de todo el propósito que la epístola tiene al ser enviada a estas personas. Entonces, entran todavía dentro de los reglamentos, por decirlo así, para ser apóstol, porque era uno de los trabajos de los apóstoles, escribir los libros que iban a ser la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, los libros inspirados. ¿Okay? Ese sería un argumento número 2. Hay otros argumentos ya de carácter histórico. Por ejemplo, una vez que se cierra el canon, nadie más es llamado apóstol. Nadie más. ¿Okay? Obviamente nosotros usamos estos argumentos para decir no hay apóstoles en la era moderna. No hay apóstoles. Por ejemplo, vamos a hacer un recorrido histórico así rapidito. Después de los apóstoles, en la generación de discípulos de los apóstoles se les llamó los padres de la iglesia. Ninguno ostentó el título de apóstol. Ni Agustín. Agustín es conocido como el doctor de la teología de la gracia. Es uno de los padres de la iglesia. No se llamó apóstol. Tertuliano es uno de los que acuñó el término Trinidad. Tampoco se llamó apóstol. Padre también de la iglesia cristiana.
Policarpo se le conocía como el padre de toda Asia por la influencia espiritual que él tenía. Se cree que fue discípulo directo del apóstol Juan. Tampoco ostentó el título de apóstol. Y si avanzamos un poco más en el tiempo y llegamos al periodo puritano, hubo grandes hombres de Dios que tampoco usaron el título de apóstol, como por ejemplo Matthew Henry. Es uno de los más grandes comentaristas de la Biblia. Si alguien no tiene el comentario de él, yo se lo recomiendo que lo compren y lo lean, y cuando de repente estén batallando con un capítulo de la Biblia difícil, vayan y consúltenlo, porque es muy bueno, tiene muy buena doctrina. Richard Sibbes también, un puritano, Richard Baxter, todos estos hombres que yo les menciono son gigantes de la fe, a los cuales los apóstoles modernos que conocemos hoy en Centroamérica o en Sudamérica, pues nada que ver, no les llegan doctrinalmente a estos hombres, y ellos no se llamaron apóstoles. Si nos movemos más para acá, la época de la Reforma, los tres grandes reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, tampoco se llamaron apóstoles, y dos de los predicadores más grandes de todos los tiempos, como lo fue Spurgeon y Jonathan Edwards, tampoco se llamaron apóstoles. Entonces vemos que históricamente no hay ningún respaldo para eso. Apóstoles modernos, no sé de dónde lo sacaron, ¿no? Y si usan este argumento, no, pero es que en la Biblia se menciona a otros, a Bernabé, a Silas, ok, sí, pero quizás como apóstoles de la iglesia, no apóstoles de Cristo, ok, porque así es como algunos teólogos han resuelto este dilema. Ok, sí, aparentemente se les llama apóstoles, ahí a Bernabé también se le incluye, ok, pero son apóstoles a la iglesia, no apóstoles de Cristo, porque apóstoles de Cristo fueron los 12 que él llamó. Sabemos que Matías, ¿verdad?, sustituyó a Judas, y Pablo fue el apóstol a los gentiles, y de allí no hubo más, ok. Entonces, esos son los 4 argumentos para refutar esa enseñanza de que por cuanto Bernabé fue apóstol, entonces la gente razona así: si Bernabé fue apóstol, entonces yo puedo ser apóstol, porque no fue de los 12 de Cristo, yo tampoco soy de los 12. Pero ese es un razonamiento equivocado, porque en el contexto la Biblia todavía no se acaba de escribir, todo eso sucedió en el siglo I, ¿ok? Y algunos de ellos eran coautores de algunas epístolas, por eso todavía se les consideraba apóstoles, porque ese era su trabajo, escribir el Nuevo Testamento y poner el fundamento doctrinal para la iglesia. Pastor, pero su opinión personal, ¿por qué cree usted de que estas iglesias o estas personas se afanan porque en su iglesia haya un apóstol? ¿Y qué daño le pueden hacer a la iglesia? Bueno, uno de los problemas que yo he visto en estos movimientos es que obviamente los títulos, ¿verdad?, que pueden alimentar el ego de las personas. No es lo mismo que digan el pastor que el apóstol. El apóstol conlleva una cierta más como ego, ¿verdad?, más importancia. Y además, muchas veces cuando las personas tienen estos títulos de apóstoles, pues ya se creen prácticamente como personas que tienen una comunión directa con Dios. Ya no necesitan casi ni la Biblia. Este es el problema, porque muchas veces comienza a haber nuevas revelaciones que son falsas, que contradicen la Biblia, pero ellos dicen, pues yo soy apóstol, a mí Dios me habla directamente, no necesito tanto meterme a las escrituras, y ahí es donde se usa mucho la manipulación. Ahorita está preso un apóstol de La Luz del Mundo, ¿verdad? Nazón Joaquín García, me parece. Y entonces las personas juran que es inocente, no sabemos todavía qué va a dictar todo hasta la mera hora final, pero prácticamente muchos han dado a entender que aunque resultara que es culpable, ellos van a seguir creyendo que es inocente. ¿Por qué? Porque hay una especie de manipulación y de lavado cerebral que muchas veces se logra por medio de estos títulos. Se ejerce un dominio sobre las personas. Para no perder el hilo, hay una pregunta, pastor, que me gustaría hacerle. Porque hay muchas personas, acerca de lo que usted acaba de decir, de que la Biblia la deja a un lado por decir que reciben revelación de parte de Dios, y usan mucho la palabra el Señor me dijo. ¿Qué tan importante es la Biblia dentro de la iglesia? Bueno, los reformadores en el siglo XVI llegaron a la conclusión que la Biblia es la autoridad principal de la iglesia. Ellos lo resumieron con la frase sola escritura, que significa solo la escritura. Significa que todo lo que nosotros hagamos, si no se conforma a la palabra de Dios, está mal, aunque nos lo haya revelado un ángel. Aunque yo diga Dios me dijo, si contradice la escritura, eso es de desechar inmediatamente, porque contradice la palabra. La palabra
más segura, la profecía más segura que nosotros tenemos es lo que está escrito en la Biblia. Y si nosotros nos conformamos a eso, pues vamos a estar seguros en una buena doctrina. Pero si comenzamos a atender a nuevas revelaciones, Dios me dijo, yo soñé, yo tuve una visión, entonces esas cosas están sujetas a error, porque provienen del sentir de las personas, de sus prejuicios, de muchas cosas que ya son cosas personales, mientras que si nos apegamos a la Biblia, estamos seguros, ahí está escrito. Lo interpretamos correctamente, hacemos un estudio de qué significa lo que estamos estudiando, llegamos a una conclusión y una vez que tengamos una interpretación sana de un pasaje, entonces le podemos dar muchas aplicaciones, pero la interpretación es una. Amén. Correcto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya es con respecto a usted. Dice, pastor, me gustan sus prédicas, pero no me gusta que use el púlpito de la cruz. Yo tengo entendido que la cruz es algo malo. ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, yo he recibido muchos mensajes de personas porque el primer domingo de cada mes usamos el púlpito de la cruz. Este domingo nos toca. Y fíjense, hermanos, que muchos cristianos creen que la cruz es mala. Muchos cristianos, porque se meten a YouTube a ver de esos documentales como de las religiones del misterio y todo eso. Y hay muchos documentales en YouTube que son hechos por grupos anticristianos y que no conocen la Biblia o que no tienen un entendimiento sano de la Biblia y atacan mucho la cruz, que es un símbolo babilónico, que es del diablo, que trae maldición. Pero quiero que hoy veamos con la Biblia qué es la cruz. Número uno, la cruz representa reconciliación. Efesios 2:16. Vamos a dejar que la Biblia nos responda a la pregunta: ¿qué es la cruz en la Biblia? Porque muchos cristianos le tienen aversión a una cruz. Razonan así, dicen, ¿tú tendrías en tu casa el arma con la que mataron a tu hijo? Esa es una lógica que usan. No. Entonces, ¿para qué tienes una cruz en la iglesia si ahí mataron a Cristo? Eso no le agrada a Dios. Esa es la lógica que usan. Pero la cruz representa reconciliación. Efesios 2:16. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Representa reconciliación. Colosenses 2:15 dice que Cristo triunfó en la cruz. Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. El evangelio es la palabra de la cruz. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. La cruz representa un digno sufrimiento del cristiano. Gálatas 6:12. Gálatas 6:12. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La persecución de la cruz de Cristo es un símbolo de un sufrimiento digno. En el primer siglo, los cristianos que profesaban el cristianismo y que seguían a Cristo, se aferraban a eso, al mensaje de la cruz. Y en el 6:15, ahí mismo Gálatas, dice que no nos debemos avergonzar de la cruz. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Ese es Gálatas 6:15? Sí, Gálatas 6:15. Bueno, el texto lo voy a leer yo, me dice en el verso, creo que tengo mal la cita, pero el texto debe decir así, debe estar ahí cerca. Pero lejos esté de mí gloriarme. 14. Okay. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces dice ahí Pablo que la cruz no debe ser una señal de vergüenza para nosotros. Y luego en Filipenses 3:18 dice que no debemos ser enemigos de la cruz. Ese es Filipenses 3:18. Dice Filipenses 3:18,
Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Okay. Entonces la cruz es un símbolo del cristianismo. No es que nosotros vamos a creer que la cruz tiene un poder, no es que nosotros vamos a usarlo como una reliquia o como algo supersticioso, como un amuleto, no. Simplemente es un símbolo que representa cristianismo, representa evangelio, representa sufrimiento. Muchos dicen, yo uso una cruz porque representa mi amor por Dios. En realidad la cruz representa el amor de Dios por nosotros, porque Él envió a la cruz a su Hijo para morir por nosotros. Entonces no tiene nada de malo usar una cruz como símbolo en un anillo o en una cadena. Yo creo que está mal que tenga ahí el Cristo, ¿no? La figura, pero una cruz en sí como símbolo de nuestra fe yo no le veo nada de malo. Las sinagogas judías tienen una estrella de David que es antibíblica, no aparece en ninguna parte de la Biblia. La única estrella que aparece ahí en la Biblia es un ídolo, la estrella de Renfán. Los musulmanes usan en sus mezquitas una luna, entonces no tiene nada de malo. Si ellos usan una estrella de David en las cúpulas de sus iglesias o las mezquitas usan una luna, no tiene nada de malo que una iglesia use una cruz en su cúpula o una cruz en el altar, ahí en la pared, o una cruz en el púlpito. No tiene nada de malo. No afecta absolutamente nada espiritualmente a nosotros. Lo que pasa es que mucha gente es muy mística y cree que detrás de esas cosas hay poderes ocultos, pero realmente es solamente un símbolo que no afecta para nada. Mucha gente me hace esa pregunta, pastor, me compré una cadenita pero trae una cruz, ¿es mala? No, depende, ¿no? Si tú la usas, es para que cuando empiece la tormenta yo la bese y se vaya la tormenta, o para cuando esté oscuro o algo así, no, ese no es el propósito. Como un amuleto, no es así, hermanos. Creo si terminamos la pregunta 4, sigue la 5. Pasamos a la siguiente. Dice, pastor, si la profecía de Isaías en 7:14, que la voy a leer acá, dice en 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Por qué entonces nosotros lo llamamos Jesús? Esta es una buena pregunta. Vamos a ver. Isaías 7:14 dice así, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel. Ahora lea Lucas 2:21. Lucas 2:21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Parece una contradicción, ¿no? Clara. Pastor, la Biblia se contradice, ¿no? Isaías 7:14 dice que se llamará Emanuel, pero Lucas 2:21 dice que se llamó Jesús. Entonces parece una contradicción. Pero cuando uno comienza a leer la Biblia completa, entonces te das cuenta que no hay contradicción. Porque Isaías habla de muchos nombres de Jesús. No solo Emanuel, sino muchos. Le llama infinidad de nombres, pero vamos a ver unos en el 9:6. Isaías 9:6, si lo puede leer, hermano. Es importante entender esto de por qué Isaías le da tantos nombres a Jesús, porque eso nos aclara la duda. Dice en el 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Okay. Entonces Isaías, hermano, lo que hace sabemos que Isaías es el profeta mesiánico por excelencia y habla mucho de Jesús y todas las profecías son bien puntuales. Pero lo que hace Isaías es darle muchos títulos al Mesías, títulos diferentes, ¿ok? Y ahí es donde cometemos el error, que cuando dice lo llamará Emanuel, estamos entendiendo que es un nombre y en realidad es un título que representa a una persona que en un futuro esa persona cuando naciera iba a tener un nombre propio, ¿ok? Y el nombre propio es Jesús, entonces no hay contradicción. Emanuel, Dios con nosotros, ¿es quién? Es Jesús. ¿Okay? Y Jesús, que es su nombre propio, no un título, sino su nombre propio, ¿okay? Significa Salvador. Entonces podemos decir que Emanuel y Jesús es el mismo.
Dios fuerte y Jesús es el mismo, príncipe de paz y Jesús es el mismo, admirable y Jesús es el mismo. Es como si yo le digo, el presidente de esta nación es un título. Yo le digo, Donald Trump es un nombre. ¿Y me refiero a quién? A la misma persona. Entonces ahí es donde se nos aclara la contradicción. Jesús, hermano, tiene muchísimos títulos en el Antiguo Testamento, muchísimos. Dice que una vez un pastor se puso a decir todos los títulos de Jesús en el púlpito y tardó 45 minutos, sin parar, diciendo Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el último, león de la tribu de Judá, príncipe de paz, Emanuel, Jesús, rey de reyes. Son demasiados, hermano. Entonces, pero hay que hacer diferencia entre lo que son sus títulos y lo que es su nombre propio de él. Entonces no hay contradicción. Espero que eso les aclare ahí. Amén. Tengo otra pregunta, pastor, que esta pregunta está muy interesante, porque muchas personas entienden de que nosotros, porque vivimos en esta era en donde estamos después de Jesús, muchos toman en cuenta solo el Nuevo Testamento hasta en sus prédicas y rechazan un poco el Antiguo Testamento, argumentando que es el viejo pacto y que es el de la vieja ley y que nosotros no tenemos nada que ver con esa parte de la Biblia. Pero ¿cuál debería de ser nuestra postura o cuál debería ser nuestro concepto acerca del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nosotros lo debemos de leer siempre, juntos. Siempre hay que estarlo leyendo juntos. Empezar la Biblia en Génesis en enero y terminarla en Apocalipsis, por ahí en octubre, noviembre, uno termina la Biblia. Y leerla completa porque el Antiguo Testamento es como los cimientos del Nuevo Testamento. Entonces es importantísimo. Es como los cimientos de una casa. Los cimientos de una casa son importantes para la casa. No se ven, le pones más atención quizás a la casa donde estás, en los cuartos, pero los cimientos están ahí y son bien importantes y la casa se cae sin el cimiento. Entonces, Agustín, precisamente uno de los padres de la iglesia, decía que en el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está oculto. Y en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está revelado. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros leemos cosas difíciles del Antiguo Testamento, una de las formas de comprenderlas es que vayamos al Nuevo y que ahí nosotros podamos entenderlas. Se tienen que leer siempre juntos, no tenemos que menospreciar para nada. Y usted me dirá, pero ¿para qué me sirve leer ahí donde estoy leyendo? ¿Quién está leyendo ahorita el Antiguo Testamento? ¿Sí? Varios. Y han llegado a pasajes difíciles, ¿no? Donde ustedes ya quisieran como saltárselo. Que la tribu tal se presentó y trajo, esta fue su ofrenda. Que 30 charolas de plata, 20 vasos de oro. Y todas traen lo mismo. Entonces tú dices, ¿y por qué no dijo al final todas las tribus trajeron esto? ¿No? Y nos evitamos. Pero no, todo es necesario. O tú estás leyendo la parte en donde estás leyendo los sacrificios y tú dices, pero ¿para qué leo esto? Si ya el sacrificio perfecto ya se hizo, fue Cristo en la cruz del Calvario, etcétera. Pero es importante que tú conozcas que todas esas cosas se hablaron y se cumplieron. Es bien importante. No tendría mucho sentido el Nuevo Testamento, ni lo podríamos entender si no hubiera el Nuevo Testamento. Perdón, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, dicen los expertos, que 3/4 partes del Nuevo Testamento es algo del Antiguo Testamento. Imagínense, 3/4 partes. O sea, solo el 25% del Nuevo Testamento es algo que no está en el Antiguo Testamento. El otro 75% es o una cita del Antiguo Testamento o una alusión del Antiguo Testamento o algo que se cumplió del Antiguo Testamento. Entonces es imposible que nosotros los separemos. El uno va con el otro y siempre los debemos de leer complementariamente. Amén. Amén. Vamos a pasar a la séptima. Esta es una pregunta un poco teológica. Dice, ¿debe la mujer usar velo en la iglesia? Bueno, esta pregunta, hermanos, esta enseñanza o esta doctrina, por decirlo así, es algo bien complicado porque hay un pasaje que dice que la mujer use velo, ¿no? Y eso obviamente tiene divididas a las iglesias cristianas. Entre las iglesias hay dos posturas, las iglesias que entienden así. El velo que se manda en Corintios era para las hermanas de Corinto, no para todas las iglesias. Y está la otra postura de las otras iglesias que dicen no,
El velo que se manda que las mujeres usen en Corinto es para todas las iglesias de todo el mundo. Entonces, esas son las dos posturas. ¿Ok? No creo que mi respuesta mueva a alguien de su postura. Ya cada quien tiene su postura en este aspecto. Yo no creo que mi respuesta mueva a alguien. Que alguien diga, no, pues ya, siempre ya no voy a usar velo porque el pastor me convenció. Porque yo estoy en la postura de que era para Corinto y eso es lo que voy a tratar ahorita de demostrar, aunque obviamente va a ser bien difícil que alguien por medio de mi respuesta deje de usar velo, porque son cosas bien, bien fuertes que están muy arraigadas a veces. Pero vamos a ver el pasaje en 1 Corintios 11, 2 al 16. Vamos a leerlo, es un poco largo, pero ya es la última pregunta y con esta vamos a cerrar. 1 Corintios 11, 2 al 16. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis la instrucción tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ese verso es el que más me llama la atención en el aspecto de suavizar la controversia, ¿ok? No en el aspecto de que aclara todo, pero sí en el aspecto de que el apóstol Pablo al final acaba como suavizando las cosas, porque dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, como que al final Pablo lo deja al criterio de la persona. O sea, sí lo presenta como algo que le está mandando a las mujeres usar un velo, pero ahorita vamos a entender por qué les está mandando usar un velo. Y para eso, hermano, es necesario leer las dos cartas de Corinto y tratar de entender cuáles son los temas principales que el apóstol Pablo está abordando en estas epístolas. Y uno de ellos es enseñarle a las mujeres de Corinto la sujeción al marido, la sujeción al hombre. ¿Okay? Ese es el tema principal o uno de los temas principales de Corinto. Y en este capítulo, aunque habla del velo, mucha gente dice el velo, pero si realmente usted lo analiza, el énfasis es, la preocupación de Pablo no es el velo. Pablo no está preocupadísimo por un pedazo de tela que las hermanas se pongan en la cabeza. Pablo lo que está preocupado es por la rebelión de las mujeres y la falta de sujeción a sus maridos. ¿Okay? Eso es lo que más le preocupa a él. Y él lo que quiere es enseñar eso a las mujeres, enseñarles, decirles, ok, así como Dios el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza del marido. Y de la mujer. De la mujer, perdón. El varón es cabeza de la mujer. Y como acá hay una costumbre, es lo que él está diciendo, ¿ok? Hay una costumbre de que por medio de usar un velo se representa esa sujeción al marido, entonces usen el velo. Usen el velo, hermanas. Pero con todo, si ustedes son contenciosos en estos asuntos, nosotros no. ¿Ok? Ahora, esta es mi postura y puedo estar mal, pero no es una cosa de salvación. No es una cosa, hermano, que nos tiene que dividir a nosotros. A veces somos muy ignorantes en el cristianismo y por cosas como estas contendemos demasiado. Pablo dice que no contendamos por cosas como estas, porque no son cosas de salvación. Yo no creo que un velo salve a una mujer. ¿Ok? Y es una cuestión de sujeción.
Por ejemplo, si el apóstol Pablo lo estuviera diciendo en nuestro contexto, aquí en Estados Unidos se tuvo por costumbre hace un tiempo atrás de que una mujer cuando no usaba su anillo de bodas era vista como rebelde. ¿Traen? Otra, una mujer que no se quería poner el apellido de su esposo también era vista como rebelde acá en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, Pablo, como la costumbre allá era usar velo para mostrar sujeción, les dice usen el velo para mostrar la sujeción que ustedes le tienen a su marido. Si lo aplicáramos en el contexto moderno, Pablo le estaría diciendo a las hermanas en el tiempo del anillo y del apellido, hermanas, usen su anillo de bodas o usen el apellido de su esposo, porque eso es la cultura, eso es la costumbre, esa es una forma de mostrar también sujeción a su marido. ¿Ok? Pero como es en Corinto, les está hablando de un velo que es una costumbre, una tradición. Tenemos que entender, hermano, que hay mandamientos, por ejemplo, en la Biblia que culturalmente no aplican a nosotros. Mire lo que dice Romanos 16:16. Por ejemplo, si nosotros este mandamiento cultural lo tuviéramos que cumplir, sería bien difícil para nosotros. Romanos 16:16, mire lo que dice. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Un ósculo santo aquí en este contexto, en esta cultura, era un beso en la mejilla. Y eso incluía hombres, obviamente. ¿Okay? Porque de hecho Jesús, ¿cómo entregó Judas al Señor? Con un beso en la mejilla. Entonces, ¿cómo aplicamos esto hoy? Yo no me sentiría cómodo, sinceramente. Vienen ahí con sus barbas y todo, no. Su bigote. Pastor, entonces está en pecado porque hay un mandamiento ahí que usted no cumple. Deme un beso, no. O le doy un beso. Estoy en rebelión ante la palabra. ¿Por qué? Porque ahí en el contexto en que Jesús lo está diciendo, para nadie, Pablo, lo está diciendo, para nadie es extraño. Todo el mundo se daba un beso para saludarse, un beso en la mejilla, un beso fraternal. ¿Ok? Lo único que el apóstol Pablo está diciendo es que, ¿verdad?, sea santo, que sea con esa pureza, con ese amor en Cristo, con ese amor sincero que nosotros debemos de tenernos entre cristianos. ¿Ok? Pero para responder a esta pregunta, hermano, yo le diría que es algo, perdón, no soy contagioso, hermano, pero no voy a resolver el que las hermanas que usan velo dejen de usar velo o que ustedes empiecen a usar velo. Nosotros no acostumbramos acá a usar velo en la iglesia. ¿Qué pasa si llega una hermana con velo? Que lo use. Porque, dice Pablo, nosotros no somos contenciosos en este asunto. Si un día usted la invitan a una iglesia donde usan velo y para que no le sirva de tropiezo a los hermanos, use velo. Pero no es algo de salvación. El problema muchas veces es que el legalismo quiere imponer. El legalismo dice, no, yo he escuchado hasta gente que dice que Dios se lo reveló. No, yo me costaban, dicen algunas mujeres, usar velo hasta que Dios me lo reveló en un sueño. No es cierto, no es cierto. Pero no es una cuestión, hermano, de salvación, ¿ok? Y espero que la respuesta sea satisfactoria, es una cuestión cultural para la iglesia de Corinto. Obviamente da otras cosas ahí, dice por cuestión de los ángeles, algunos lo entienden así, que cuando estamos en el culto y vienen los ángeles al culto, que entonces si ven a una mujer sin velo, los ángeles pues se pueden contristar o enojar y todo eso, pero en el contexto está hablando de la creación. Está hablando cómo desde la creación los ángeles fueron testigos de la creación y en la creación Dios puso un orden. El hombre es cabeza y la mujer es ayuda idónea. Y ese es el tema de todo el verso, orden, sujeción de parte de la mujer a su marido. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar.